Vamos a hablar de tres conceptos que van muy relacionados con el trauma cráneoencefálico. El primero va a ser la presión intracraneal. Entonces, vamos a tener que la presión intracraneal normal en un paciente en reposo va a ser de 10 milímetros de mercurio. Y las presiones mayores a 22 milímetros de mercurio, si estas son prolongadas y refractarias al tratamiento, van a estar asociadas a un muy mal pronóstico. Y además, la elevación de nuestra presión intracraneal lleva a la reducción de la perfusión cerebral y esto puede causar o exacerbar una isquemia que ya tengamos. Otro concepto importante va a ser la doctrina Monroe-Kelly. ¿Puedes dar clic, por favor, Adri? Gracias. Entonces, ¿de qué nos habla esta doctrina? Esta doctrina va a establecer que el volumen total de los contenidos intracraneales deben mantenerse constante. Esto nos lo platicaba Braul, que va a ser de 1400 a 1500 centímetros cúbicos. Esto debe mantenerse en este rango, porque el cráneo va a ser un contenedor rígido que es incapaz de expandirse. Entonces, cuando este volumen intracraneal es superado, la presión intracraneal se va a elevar. Pero antes de que esto ocurra, el cuerpo tiene un mecanismo compensador. Esto va a hacer que, para evitar que la presión suba, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo van a ser desplazados fuera de nuestro contenedor, de nuestro cráneo. Esto va a dar este grado de amortiguamiento a la presión. Y vamos a hablar de que inmediatamente después de una lesión, si tenemos una masa como un coágulo o un hematoma, este se va a empezar a expandir siempre y cuando la presión permanezca dentro de los rangos normales. Pero ya que se ha alcanzado este límite del desplazamiento de líquido cefalorraquídeo y de sangre venosa, que es de 75 mililitros cada uno, la presión intracraneal va a empezar a elevarse rápidamente. Y eso es lo que muestra la imagen que tienen del lado izquierdo de la pantalla. Como mientras la presión se mantenga en un nivel normal, se va a empezar a desplazar líquido hacia afuera. Para cuando ya se desplazó todo el líquido posible, que es un límite de 75 mililitros, ya no se va a poder mantener la presión y esta va a empezar a incrementar rápidamente. Ok. Entonces, estos tres conceptos van a ir de la mano. El siguiente concepto que vamos a revisar va a ser el flujo sanguíneo cerebral. Vamos a tener que la cifra normal va a ser de 45 a 50 mililitros por 100 gramos por minuto. En los pacientes que hayan sufrido un trauma cráneoencefálico muy severo que les ocasione coma, va a reducir el flujo cerebral notablemente. Esto va a ocurrir en las primeras horas después del trauma. Este flujo sanguíneo cerebral va a ir aumentando en los siguientes 2 o 3 días después, pero en los pacientes comatosos, este flujo sanguíneo cerebral se va a mantener debajo de lo normal por días o semanas después de la lesión. Al tener estos niveles bajos de flujo sanguíneo, no vamos a estar satisfaciendo las necesidades metabólicas del cerebro y aquí es cuando ya va a ocurrir la isquemia cerebral. Esta puede ser regional o incluso global. Vamos a tener en el cerebro que la vasculatura precapilar se puede contraer o dilatarse de acuerdo a los cambios de la presión arterial media. Y aquí volvemos a retomar el concepto de la perfusión cerebral. Específicamente estamos hablando de la presión de perfusión cerebral. Esta es la que vamos a necesitar para que haya una buena perfusión y un buen funcionamiento metabólico. Esto se va a definir entonces como presión arterial media menos la presión intracraneal. Así es como vamos a calcular la presión de perfusión cerebral. Les repito la fórmula, es presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces, cuando esta cifra sea menor a 50 milímetros de mercurio, vamos a tener una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral que lleva a la isquemia. Y cuando nuestro paciente tiene esta presión de perfusión cerebral entre 60 a 70, estamos hablando de que está en un nivel seguro. Para poder asegurar una buena presión de perfusión cerebral, la presión arterial media debe estar entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Esta es autorregulada para mantener un buen flujo sanguíneo cerebral.
pero al haber un trauma, esta autorregulación se perturba y el cerebro no va a poder compensar bien los cambios que tengamos. Entonces, por lo tanto, es importante que nos quedemos con que si la presión arterial media es muy baja, va a llevar a isquemia e infarto. Y si esta presión arterial media es muy alta, va a llevar a un edema cerebral marcado y a una elevación de la presión intracraneal. Por otro lado, también vamos a entender que los vasos sanguíneos cerebrales se van a dilatar o contraer en respuesta a los cambios en la presión parcial de oxígeno y en la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Entonces, la lesión cerebral secundaria puede ser también por una hipotensión, por una hipoxia, por una hipercapnia, o por una hipocapnia. Entonces, en resumen de esto, debemos de realizar todos los esfuerzos para poder aumentar la perfusión cerebral y el flujo sanguíneo, reducir la presión intracraneal elevada y mantener el volumen intravascular y la presión arterial media en rangos normales, para restaurar la oxigenación y la ventilación normales. Los hematomas y otras lesiones que aumenten el volumen intracraneal deben de ser evacuadas tempranamente. Y también tenemos que recordar que manteniendo una presión de perfusión cerebral normal va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral, pero esto no es como que esté garantizado 100%. Entonces, cuando se han agotado los mecanismos de compensación y la presión intracraneal se incrementa, vamos a tener comprometida la perfusión cerebral. Ok, entonces ya entrando como tal al tema, vamos a hablar que las lesiones craneoencefálicas se van a clasificar. Estas se pueden dividir ya sea por severidad o por morfología. En el caso de la clasificación de severidad, el parámetro que se usa para dividirlos va a ser la escala de Glasgow. Esta la vamos a ver un poco más adelante, pero de acuerdo a esta escala se divide en tres, en leve, moderado y severo. Leve va a ser aquel que tenga una puntuación de, de 13 a 15. Moderado va a ser de 9 a 12 y severa va a ser de 3 a 8. Y por su parte, en la morfología vamos a ver que va a haber fracturas craneales, las cuales pueden ser de la bóveda o de la base del cráneo, y también van a existir las lesiones intracraneales que pueden ser difusas o focales. Y posteriormente vamos a ir explicando estas. Ok, entonces la escala de coma de Glasgow lo que va a evaluar son básicamente tres parámetros. Tenemos la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, en la apertura ocular se evalúa del 4 al 1 y esta puede ser espontánea al llamado o al sonido, al dolor o la presión o que no haya respuesta. La respuesta verbal va del 5 al 1. Esta puede ser orientada, que haya una conversación confusa, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o sin respuesta. Y la respuesta motora, esta la evaluamos del 6 al 1. Se va a medir dependiendo si el paciente obedece órdenes, si localiza el dolor, si hace flexión de retirada normal antes del dolor, si hace una flexión anormal, que es llamada decorticación, una extensión que va a ser conocida como descerebración o ninguna respuesta. Esto es llamado flacidez. ¿Le puedes dar clic, por favor, Adri? Ok. Entonces, aquí vamos a hablar en esta imagen de la decorticación y la descerebración. La decorticación está en la parte superior de la imagen y esta nos va a indicar que hay una lesión de los hemisferios cerebrales o en la cápsula interna. Esta se caracteriza por tener la parte superior de los brazos presionada contra los costados del cuerpo, como se ve. Los codos, las muñecas y los dedos van a estar flexionados. Los pies van a estar en una flexión plantar, las piernas van a estar extendidas y rotadas hacia adentro, e incluso el paciente puede tener ligeros temblores o rigidez. Por su parte, la descerebración va a indicar una lesión a nivel mesencéfalo, puente o bulbo raquídeo. Los brazos en estos pacientes van a estar totalmente extendidos, los antebrazos en pronación, vamos a tener que las muñecas y los dedos van a estar flexionados, la mandíbula va a estar apretada y el cuello extendido. La espalda puede estar arqueada y las plantas de los pies las vamos a encontrar flexionadas.
Ok, entonces hablando de la clasificación por morfología, vamos a ver que las fracturas del cráneo pueden estar en la bóveda o en la base. Entonces, las fracturas de la bóveda, estas pueden ser lineales o estrelladas, diastásicas. Las diastásicas son aquellas en las que se abren las suturas del cráneo. Estas pueden ser con o sin hundimientos y pueden estar abiertas o cerradas. Las fracturas de la base del cráneo, por su parte, van a requerir una evaluación por una TAC, tomografía axial computarizada del cráneo, y estas se van a clasificar si presentan o no salida de líquido cefalorraquídeo y si hay o no afección del nervio facial. ¿Le puedes dar clic, por favor, Adri? Ok, muchas gracias. Entonces, los signos clínicos de la fractura de base de cráneo van a incluir equimosis periorbitaria, lo que también conocemos como ojos de mapache, equimosis retroauricular o también llamada signo de Barrel, fuga de líquido cefalorraquídeo por la nariz, esto se va a llamar rinorraquia, y cuando tenemos esta fuga de líquido por el oído, se va a conocer como otorraquia. También vamos a encontrar disfunción de los pares craneales 7 y 8, ocasionando parálisis facial y pérdida de la audición, que pueden ocurrir inmediatamente después de nuestra lesión o varios días después. La presencia de estos signos debe incrementar nuestro índice de sospecha y nos va a ayudar a identificar las fracturas de base del cráneo de una manera más rápida y va a complementar también nuestros estudios, nuestra TAC. Vamos a tener que algunas fracturas van a atravesar los canales carotídeos y pueden lesionar las arterias carótidas. Esto puede ser en forma de disección, de pseudoneurisma o de trombosis. ¿Le cambias, por favor? Gracias. Ahora bien, vamos a platicar de las lesiones intracraneales. Estas se dividen en difusas o focales. Entonces, las lesiones cráneoencefálicas difusas las podemos clasificar en contusiones simples, contusiones múltiples, hipoxia o lesión isquémica y lesión axonal. Entonces, en las contusiones lo que va a pasar es que el paciente tiene una alteración neurológica no focal que incluye pérdida de la conciencia. Frecuentemente, estas lesiones difusas severas van a ser consecuencia de alguna afección hipóxica, isquémica cerebral debida al choque prolongado o a una apnea inmediatamente después del trauma. En estos casos, la TAC puede aparecer normal al inicio o el cerebro puede aparecer difusamente dematoso. Y vamos a tener que la distinción normal entre sustancia gris y blanca se encuentra ausente. Vamos a tener dentro de esto la clasificación de Marshall de lesiones neurotraumáticas. Estas se dividen en función de tres cosas. En el estado de las cisternas de la base, la desviación de la línea media y la presencia o no de lesiones hemáticas. Esta clasificación va a diferenciar 4 tipos de lesiones difusas y 2 tipos de lesiones focales. Vamos a tener la lesión difusa tipo 1, donde mediante la TAC vamos a ver que está normal. Lesión difusa tipo 2. En esta podemos encontrar lesiones pequeñas con una línea media centrada y cisternas ventriculares. Lesión difusa tipo 3. En esta hay una ausencia de las cisternas de la base, esto es por edema cerebral bilateral. Y encontramos la lesión difusa tipo 4. En esta hay una ausencia de cisternas unilateral por el edema unilateral y la línea media se va a desviar al lado contralateral del edema. O sea, el edema va a empujar la línea media hacia el otro lado. Otro patrón difuso que podemos observar en las lesiones, por ejemplo, por impacto a alta velocidad o en lesiones por desaceleración, va a ser el de múltiples hemorragias puntiformes a lo largo de los hemisferios cerebrales. Estas lesiones se conocen como lesiones por cizallamiento y normalmente, frecuentemente las podemos ver en el borde entre la materia gris y blanca. Estas se conocen como lesión axonal difusa y van a definir un síndrome clínico de lesión cráneoencefálica severa con un resultado final variable. Que continúe Pérez Rocha, por favor. Sí, doctor. Claro que sí, doctor. Ahora tenemos o vamos a hablar de las lesiones intracraneales, empezando por las lesiones localizadas. Primero por el hematoma epidural.
Estos van a ocurrir en alrededor del 0.5 y al 9% de pacientes con lesiones craneoencefálicas, con traumatismo craneoencefálico, que se van a hallar en coma. Estas lesiones van a separar la dura madre adherida a la tabla interna del cráneo y van a tomar una forma típicamente lenticular o biconvexa, y estas lesiones se van a hallar con mayor frecuencia en las regiones temporales o en las regiones parietotemporales. Habitualmente van a ocurrir por el desgarro de la arteria meningia media debido a la fractura. Los coágulos, por ejemplo, son clásicos de origen arterial, como ya lo mencionamos. Sin embargo, también pueden ocurrir debido a la ruptura de algún seno venoso o por el sangrado de alguna fractura de cráneo. La presentación clásica de este hematoma epidural es con un intervalo de lucidez entre el momento en que ocurre la lesión y el deterioro neurológico presente o marcado. Hablando del hematoma subdural ahora, los hematomas subdurales van a ser muchísimo más comunes que los epidurales y van a ocurrir cerca del 30% en pacientes con trauma craneoencefálico severo. Estos tienen, con mayor frecuencia se originan del desgarro de pequeños vasos superficiales o de conexión con la corteza cerebral. Estas lesiones se van a adaptar al contorno del cerebro y el daño cerebral subyacente a un hematoma de este tipo, un hematoma subdural agudo, va a ser típicamente muchísimo más severo que el de un hematoma epidural. Esto debido a la presencia de lesiones parenquimatosas concomitantes. La que sigue, por favor. Pasando ahora a las hemorragias subaracnoideas, estas se van a localizar, como su nombre lo dice, en el espacio subaracnoideo, que va a comprender, como ya nos platicaban, entre la pía madre y el aracnoides. La presencia de las hemorragias subaracnoideas o en este espacio va a causar la elevación de la presión intracraneal inmediata, por ende va a disminuir la perfusión cerebral y frecuentemente todo esto pues va a llevar a una pérdida transitoria del estado de conciencia. Y hablando del hematoma subgaleal o la hemorragia subgaleal, esta la vamos a definir como un sangrado entre el espacio, entre el periósteo del cráneo y la galea aponeurótica, del mismo cuero cabelludo. La que sigue, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, una esquematización del hematoma subdural. Vemos la galea aponeurótica y vemos también el cefalohematoma, la hemorragia subgaleal, la hemorragia epidural, las diferentes características ya mencionadas y los espacios que comprenden entre asimismo la presión que tienen los mismos espacios, causando esta repercusión en la elevación de la presión intracraneal, la disminución de la perfusión cerebral y pues lo que va a llevar a una pérdida de la conciencia en este paciente. La que sigue, por favor. Ahora entrando a los traumatismos craneoencefálicos leve, moderado y grave, como ya nos platicaban, tenemos en la escala del coma de Glasgow que el leve es de 13 a 15 puntos. El manejo inicial de este traumatismo, pues vamos a empezar siempre con una historia clínica amplia. Una historia clínica amplia, qué fue lo que pasó con este paciente, qué fue lo que originó este daño potencial y a su vez, pues un examen neurológico completo. Vamos a preguntar si el paciente está en tratamiento de uso de anticoagulantes. Más adelante hablaremos de lo mismo, pero esto también será importante para el manejo inicial o para evitar, digamos, complicaciones secundarias. Si no tenemos criterios de hospitalización, se deberá dar de alta este paciente, determinando el mecanismo, obviamente, de la lesión, el tiempo que lleva la lesión de evolución, el electroencefalograma inicial, estudiarlo de igual manera en un amplio espectro y evaluar el intervalo de amnesia que pueda tener este paciente, la confusión, si llega a presentar convulsiones y el grado de cefalea también que vaya a arrojar. A su vez, pues vamos a tener la revisión secundaria centrada en aspectos neurológicos, en los mismos de los que ya nos hablaron en la escala del coma de Glasgow. Y si tenemos criterios de hospitalización,
pues vamos a tener que la tomografía axial computarizada no va a estar disponible, o si en este caso es anormal, pues va a existir una fractura de cráneo o una pérdida de líquido cefalorraquídeo. También otro criterio de hospitalización pues va a ser el déficit neurológico focal, otra vez yendo hacia la escala de coma de Glasgow, y esta misma escala pues no va a retornar a 15 puntos dentro de las primeras 2 horas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos que en estos pacientes, pues vamos a necesitar una tomografía axial computarizada si sospechamos de un traumatismo craneoencefálico leve. Por ejemplo, si el paciente tiene una pérdida de conciencia atestiguada, una apnesia definitiva o una apnesia por lapso de tiempos, o si por lapso de tiempos, la desorientación atestiguada en un paciente con esta escala de coma de Glasgow entre 13 y 15 puntos. De estos factores van a ser factores de alto riesgo para intervención en este mismo paciente. Esta escala menor a 15, a las 2 horas de lesión, como ya lo platicamos, la sospecha de alguna fractura abierta o una depresión del cráneo, cualquier signo de fractura de la base del cráneo, por ejemplo, un hemotímpano, como lo dice aquí, los ojos de mapache, la otorraquia, la rinorraquia o el signo de Battle, como ya nos lo mencionaban, los vómitos. La edad también va a ser un parámetro que se puede tener característico si es mayor a 65 años, y el uso de anticoagulantes. Y en este caso va a haber un riesgo moderado de lesión craneoencefálica en la tomografía axial computarizada si la pérdida de conciencia pues es mayor a 5 minutos, si este lapso o estos lapsos de amnesia antes del trauma duran más de 30 minutos, y si hay un mecanismo peligroso, por ejemplo, dentro de la vía por la que se llegó al trauma. Por ejemplo, un patrón golpeado por un vehículo, alguna caída de una altura mayor a 90 centímetros, o hablando de escaleras, valga redonda, pues 5 escalones, ¿no? La que sigue, por favor. Tenemos como manejo secundario los exámenes seriados hasta que la escala de coma de Glasgow sea de 15 y no se presenten alteraciones en la memoria, de las que ya hablábamos, que va a ser un parámetro que sea antes de esta lesión, 30 minutos antes que haya este lapso de pérdida de memoria. Y realizamos la tomografía axial computarizada de control si la inicial es anormal, o la repetimos si el estado neurológico del paciente sigue siendo el mismo o se deteriora. Y la disposición en este caso pues va a ser enviar a domicilio a este paciente o enviar a su casa si no tiene criterios de hospitalización, como ya lo marcábamos, y lo damos de alta con la hoja de advertencias para traumatismo craneoencefálico, y concretamos citas secundarias o citas posteriores para su control y para su revisión, para su seguimiento. Si la TAC llega a ser anormal o el estado neurológico, como lo hablábamos, sigue igual o se altera o se deteriora, pues va a ser bueno o una indicación pues obtener la evaluación neuroquirúrgica adecuada. La que sigue, por favor. Aquí les presentamos la hoja de advertencia para el traumatismo craneoencefálico leve, donde vamos a tomar distintos parámetros, como ya los hablábamos, que van a ser esa dificultad para que el paciente esté despierto, las náuseas, los vómitos, las convulsiones o estos episodios convulsivos, que este paciente tenga cefaleas severas o cefaleas presentes marcadas y en intervalos de tiempo más corto, confusión, que tenga anisocoria o alguna alteración dentro de estos parámetros medibles en la escala del coma de Glasgow, y será esta hoja con la que nosotros enviaremos al paciente para que tenga una advertencia de lo que ocurrió, del antecedente, y pues que pueda seguir en las consultas de control, en las consultas secundarias posteriores a este percance. La que sigue, por favor. Ahora, hablando del traumatismo craneoencefálico moderado, dando un parámetro de 9 a 12 puntos en la escala de coma de Glasgow, el manejo inicial, pues de igual forma se va a requerir una evaluación con neurocirugía, y vamos a evaluar si se requiere un posible o un probable traslado. La revisión primaria y la reanimación, si en este caso es adecuada o es necesaria, y a su vez vamos a disponer de este traslado para evaluación neuroquirúrgica, como en nuestro paciente anterior, si las alteraciones neurológicas siguen presentes o se agravan,
y el examen neurológico focalizado y la revisión secundaria y la historia clínica amplia va a ser importante, de igual forma para evaluar todos los parámetros posibles. En el diagnóstico lo podemos hacer por tomografía axial computarizada en todos los casos. Vamos a evaluar cuidadosamente en este caso la posibilidad de que haya no nada más esa lesión primaria o esa lesión focal, perdón, sino lesiones secundarias concomitantes que se presenten después de la lesión inicial. Y vamos a determinar en este caso pues el tipo sanguíneo y las pruebas cruzadas, y de igual forma realizaremos estudios de coagulación que serán importantes para el manejo secundario. La que sigue, por favor. El manejo secundario, pues vamos igual a hacer o a realizar exámenes seriados y vamos a considerar las tomografías como de control de 12 a 18 horas después de que este evento se suscita. Y la disposición con este paciente, pues va a ser repetir la tomografía si hay deterioro en el aspecto cognitivo-neurológico, y vamos a, de acuerdo a cómo se maneje en este caso la lesión severa, y trasladamos a un centro de trauma si así es necesario, como lo platicábamos o como lo hablábamos en el manejo primario. Así vamos a hacer de igual forma esta evaluación neuroquirúrgica para saber si el paciente también es candidato o requiere de esta intervención. La que sigue, por favor. Y por último, el traumatismo craneoencefálico grave, que va a ser medido en una escala de coma de Glasgow de 3 a 8. El manejo primario en este tipo de pacientes, pues ese sí va a ser la consulta neuroquirúrgica urgente, o si lo requiere, que la mayoría de los pacientes lo requieren, traslado en este caso. La revisión primaria y la reanimación, que también es importante y predisponente en estos pacientes, y en este caso la intubación y la ventilación van a ser vitales, puesto que vamos a tener o vamos a buscar la protección de la vía aérea. Vamos a tratar, porque estos pacientes suelen tener hipotensión, hipoxia e hipovolemia, los vamos a tratar de manera urgente y de manera adecuada, así como vamos a proteger la vía aérea en este caso. Vamos a hacer un examen neurológico focalizado, como en los pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado, y asimismo la revisión secundaria y la historia amplia van a ser importantes para el manejo de estos pacientes. El diagnóstico lo podremos hacer de igual forma con TAC en todos los casos. Se debe evaluar cuidadosamente, igual que en los pacientes con traumatismo moderado, la existencia de otras lesiones secundarias a la lesión inicial o al manejo inicial. Y de igual forma con estudios secundarios vamos a evaluar el tipo sanguíneo, las pruebas cruzadas y los estudios o las pruebas de coagulación. La que sigue, por favor. El manejo Continúe, Basurto, por favor. Secundario del trauma grave va a ser mediante exámenes neurológicos frecuentes, evaluando la presión del CO2 que vaya de entre 35 a 40 milímetros de mercurio, y bueno, que esta no vaya a ser menor a 25 milímetros de mercurio, exceptuando si hay signos de herniación cerebral. Vamos a administrar manitol, vamos a hacer una hiperventilación breve que no nos cause de 25 milímetros de mercurio en esto por algún deterioro. Se debe evitar la hiperventilación las primeras 24 horas, y cuando hay uso de esta hiperventilación se debe monitorear la entrega del oxígeno, y se recomienda la medición de la saturación de oxígeno en la vena yugular y la presión parcial de oxígeno en estos tejidos cerebrales. Estas lesiones se deben abordar apropiadamente para evitar, pues, debido a que van a ser potencialmente riesgosos para que ponen en riesgo la vida de nuestro paciente, pues se deben tratar de esta forma y con la mejor secuencia posible en todo el equipo de trauma y bueno, el que esté liderando la atención. Y bueno, se debe trasladar tan pronto como sea posible al tratamiento neuroquirúrgico definitivo para pues salvaguardar la vida de nuestro paciente. Bueno, entrando ya a la parte de inspección primaria y resucitación, tenemos que la lesión cerebral se va a ver afectada por lesiones secundarias, y bueno, la mortalidad de los pacientes al ingreso va a aumentar a más del doble en comparación de pues estos pacientes que no presenten signos de hipotensión. Y bueno, si la hipotensión está asociada con hipoxia, el riesgo va a ser relativamente con un aumento en la mortalidad
la mortalidad, perdón, del 75%. Bueno, y en casos en que nuestro paciente con lesión cerebral, que la lesión cerebral sea grave, es de vital importancia pues conseguir que se estabilice la parte cardiopulmonar. Una vez evaluado esto, vamos a pasar a la vía aérea y a la respiración, en donde, como ya mencionamos, en este tipo de pacientes, el paro respiratorio y la hipoxia van a ser demasiado frecuentes, lo que puede dar paso a lesiones cerebrales pues más graves. Es por esto que se debe realizar una intubación endotraqueal temprana para pues lograr, más bien para disminuir este tipo de manifestaciones. Se debe ventilar al paciente con oxígeno al 100% hasta que, bueno, el oxígeno en sangre vuelva a su valor normal y para posteriormente realizar los cambios apropiados con la fracción inspirada de oxígeno. El objetivo es lograr una saturación de oxígeno mayor al 98%. Y bueno, también se deben configurar los parámetros para mantener la presión de CO2 de aproximadamente 35 milímetros de mercurio. Y bueno, de esta forma reservar la hiperventilación aguda en pacientes cuyo deterioro neurológico esté avanzando o sea agudo. Regularmente, bueno, la hipotensión del paciente no se debe a la lesión cerebral, sino más bien a una causa secundaria. Recordemos que una hemorragia intracraneal no puede causar un choque hemorrágico. Es por esto que es importante en este tipo de pacientes restablecer la volemia, ya sea con hemoderivados o solución isotónica, y buscar y tratar la causa principal de la hipotensión. Los objetivos clínicos, más bien bueno, las metas en esto es mantener la presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio en aquellos pacientes de 50 a 59 años, mientras que en aquellos de 15 a 49 años que sea mayor a 110. Y bueno, los objetivos clínicos del laboratorio de seguimiento los podemos ver en esta parte de la derecha, en la cual los parámetros que se van a evaluar es la presión arterial sistólica, la temperatura, la glucosa, hemoglobina, las presiones parciales tanto de oxígeno como de CO2 y bueno, va a ser importante la oximetría de pulso en estas evaluaciones. En cuanto a nuestra examinación neurológica, recaudando todo lo que ya nos han dicho y la escala del coma de Glasgow, cuando ya hayamos controlado el estadio cardiopulmonar que está alterado, se debe realizar este examen neurológico, el cual pues va a consistir en determinar la puntuación de esta escala, a la respuesta a la luz pupilar y bueno, el déficit neurológico focal. En aquellos pacientes que pues estén cursando por un estado de coma, las respuestas motoras pueden obtenerse pellizcando el trapecio o ejerciendo presión sobre el lecho unguial o el reborde supraorbitario. Es importante obtener la puntuación de la escala de Glasgow y realizar el examen pupilar antes de pues, sedar a nuestro paciente por completo, ya que pues, el conocimiento de esta condición va a ser importante para pues, determinar el tratamiento posteriormente. Es también importante mencionar que se debe evitar el uso de agentes sedantes durante la inspección, a menos que pues, el estado de agitación del paciente pueda representar un riesgo. Y si se utilizan pues ya estos agentes sedantes, se deberán de dar de acción corta. Y bueno, estas son las partes que tenemos que evaluar en cuanto a la reacción pupilar y bueno, nuestra escala del coma. Entonces aquí lo que les decía, que son la parte de los agentes sedantes y se deben de usar con precaución en estos pacientes en los que se sospecha la lesión cerebral importante. Esto debido a que pues, el uso excesivo puede retrasar el reconocimiento de la progresión inicial y se pueden utilizar los de acción corta, ya que son fácilmente reversibles en dosis bajas, y esto con el fin de buscar el alivio al dolor y, bueno, una sedación que sea leve. Las benzodiazepinas intravenosas de acción corta pueden utilizarse y revertirse con flumazenil, mientras que el propofol se recomienda para el control de la presión intracraneal, pero pues no se recomienda para mejorar la mortalidad, ya que puede producir una morbilidad elevada. Bueno, si esto, bueno, se usa en dosis altas.
En cuanto a la inspección secundaria, se van a realizar los exámenes seriados para evaluar la evolución del paciente con la escala de Glasgow y bueno, la reacción pupilar para pues detectar el deterioro neurológico. Un signo temprano y conocido de una hernia del lóbulo temporal es la dilatación de la pupila y la pérdida de la respuesta a la luz. En este contexto, y pensando en nuestro paciente con traumatismo cerebral, la lesión debe considerarse como un factor importante y bueno, que especialmente va a poner la vida del paciente en riesgo. En cuanto a los procedimientos diagnósticos para estos pacientes con lesión traumática moderada o grave, se debe obtener una TAC, una tomografía, después de que lo normalicemos hemodinámicamente. Antes, pues no se va a poder. Esta TAC debe repetirse siempre que pues haya un cambio en el estado clínico del paciente y de manera rutinaria dentro de las primeras 24 horas posteriores a la lesión. En aquellos pacientes en donde pues tengan contusiones intraparenquimatosas, ya sea subfrontales o temporales, pacientes que reciban terapia anticoagulante, pacientes mayores de 65 años y, bueno, pacientes que tengan una hemorragia intracraneal con un volumen mayor a 10 milímetros. Los hallazgos significativos del ataque van a incluir la hinchazón del cuero cabelludo y hematomas subcaleales en la región del impacto. Y bueno, algunos datos cruciales del ataque son la sangre intracraneal, las contusiones, desplazamientos de la línea media y obliteración de las cisternas basales. Es importante mencionar que un desplazamiento mayor de 5 milímetros nos va a indicar la necesidad de que pues se consulte cirugía, bueno, se haga, se transfiera para pues evacuar de forma rápida el coágulo de sangre o bien la contusión que esté causando pues el desplazamiento. Entonces, ya tenemos en cuenta todo esto, vamos a pasar al tratamiento médico de las lesiones de craneoencefálicas. Que continúe, Fernanda, por favor. Sí, bueno, el objetivo principal de los protocolos de cuidados intensivos es la prevención del daño secundario en un cerebro que ya está lesionado. Y existe un principio básico que dice que se puede restaurar una función normal si al tejido nervioso lesionado se le dan las condiciones óptimas y con las cuales éste pueda recuperarse. Y bueno, aquí vamos a hacer uso de los líquidos intravenosos, se va a corregir la anticoagulación, se va a hacer uso de la hiperventilación temporal y también vamos a utilizar manitol, solución salina hipertónica, barbitúricos y anticonvulsionantes. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a hablar ahorita de los líquidos intravenosos. Y para reanimar al paciente y mantener la volemia normal, los miembros del equipo de trauma deben administrar estos líquidos. Aquí podemos utilizar sangre, hemoderivados o soluciones cristaloides como la solución salina. Y bueno, aquí el médico o el equipo deben de evitar en el paciente la sobrecarga hídrica y evitar el uso de soluciones hipotónicas. Las soluciones glucosadas pues pueden ocasionar hiperglucemia y pueden dañar al cerebro lesionado. Y bueno, las soluciones que se recomiendan son Ringer lactato o solución salina al 0.9%. Y bueno, se deben de monitorizar los niveles séricos de sodio, ya que la hiponatremia se asocia a edema cerebral. Se debe de tener especial cuidado cuando se trata de un paciente que toma terapia anticoagulante o terapia antiagregante plaquetaria. Y bueno, aquí vamos a obtener el índice internacional normalizado, de que sus valores normales van de 0.8 a 1.2. Y en cuanto sea posible, pues también se realiza un ATAC en estos pacientes y aquí pues se requiere la normalización rápida de la anticoagulación. Y bueno, en esta tabla pues nos explica los diferentes tipos de anticoagulantes que puede estar tomando el paciente y su tratamiento. Por ejemplo, si el paciente está tomando antiagregantes plaquetarios, pues lo que le vamos a dar son plaquetas. Y bueno, también si el paciente está tomando warfarina, pues le vamos a dar vitamina K o concentrado de
de complejo protrombínico. Y factor 7A, si toma heparina o heparina de bajo peso molecular, se le da sulfato de protamina. Y si está tomando inhibidores directos de trombina, se le da hidarosizumab. El que sigue, por favor. Y bueno, la hiperventilación es una herramienta eficaz y rápida para disminuir la presión intracraneal en un paciente con trauma cráneoencefálico. Esta actúa dependiendo la presión de CO2, causando una vasoconstricción cerebral. Y bueno, va a disminuir la presión intracraneal en pacientes con hematoma intracraneal en expansión, lo que nos da tiempo hasta que se pueda realizar una craneotomía de emergencia. Y esta hiperventilación pues se debe de usar con moderación y en periodos cortos. El objetivo pues es mantener la presión de CO2 entre 35 a 25 y en estos periodos cortos el objetivo es mantenerlos de 25 a 30. Y tenemos que tener en cuenta las siguientes precauciones. La hiperventilación agresiva y prolongada, esta nos puede ocasionar una isquemia cerebral en un cerebro lesionado, también la vasoconstricción que reduce la perfusión cerebral y la hipercapnia, si presentamos una presión de CO2 mayor a 45, puede ocurrir una vasodilatación, lo cual nos va a incrementar la presión intracraneal. Entonces, pues esto se debe de evitar. Y bueno, aquí el mannitol se va a utilizar para reducir la presión intracraneal y lo más común es utilizar 20 gramos de mannitol en 100 mililitros, es decir, que la solución esté al 20%, perdón. Y bueno, ¿esta cuándo la vamos a usar? Bueno, esta no reduce la presión intracraneal en pacientes hipovolémicos. Este es un diurético potente, osmótico potente y puede exacerbar la hipotensión y la isquemia cerebral. En los pacientes que los debemos de usar, pues es en pacientes normovolémicos. Y cuando estos desarrollan dilatación pupilar, hemiparesis, y si el paciente pierde la conciencia. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues se va a administrar rápidamente en 5 minutos con un bolo de mannitol con un gramo de este por kilogramo y se va a trasladar el paciente inmediatamente para una tomografía o al quirófano. Y si no existe el servicio de neurocirugía, pues se debe de trasladar al paciente. La que sigue, por favor. Y bueno, la solución salina hipertónica, que también la podemos utilizar cuando la presión intracraneal está elevada, se puede utilizar en presentaciones que van del 3% al 23.4%, que como sabemos, pues estas las debemos de hacer nosotros. Y este puede ser el agente preferible para pacientes hipotensos que ya no tienen efectos diuréticos. Y sin embargo, no hay diferencia con el mannitol y la solución salina hipertónica. Bueno, o sea, como que no hay mucha diferencia entre una y la otra, ¿no? Y en pacientes hipovolémicos no debemos de utilizar ninguna de las dos, ya que ninguna va a reducir adecuadamente la presión intracraneal. Ahora, los barbitúricos. Estos son efectivos en la reducción de la presión intracraneal refractaria y otras medidas. Estos no deben de ser utilizados en hipotensión o en hipovolemia. Estos agentes pues van a causar hipotensión y se deben de evitar en la fase aguda de la reanimación. Estos van a tener vida media prolongada, de modo que retrasan el tiempo para la determinación de la muerte cerebral. También podemos dar terapia con anticonvulsivantes y pues estas se dan porque la epilepsia postraumática va a ocurrir en el 5% de los pacientes hospitalizados con trauma craneoencefálico cerrado y en el 15% de los pacientes con lesiones severas. También la epilepsia tardía, pues estas son convulsiones que van a ocurrir en la primera semana después del evento y un factor desencadenante es el hematoma intracraneal y la fractura deprimida de cráneo.
Y bueno, las convulsiones agudas se pueden controlar con anticonvulsivantes y su uso temprano no va a cambiar el resultado a largo plazo de las convulsiones traumáticas. Los anticonvulsivantes pues también pueden inhibir la recuperación cerebral y deben utilizarse solo cuando sean absolutamente necesarios. También podemos hacer uso de fenitoína y fosfenitoína. Estas son utilizadas en la fase aguda y estas las vamos a utilizar en 1 gramo de fenitoína intravenosa a no más de 50 miligramos por minuto. La dosis de mantenimiento va a ser de 100 miligramos cada 8 horas. Podemos utilizar también diazepam o lorazepam y estos se usan en conjunto con la fenitoína hasta que cesen las convulsiones. También el control de las convulsiones continuas puede requerir anestesia general y es muy importante controlarlas, ya que de tratarse de convulsiones prolongadas, que estas duren de 30 a 60 minutos, pueden causar daño cerebral. Ahora, para el manejo quirúrgico, este puede ser necesario y a su vez se debe de considerar para las heridas del cuero cabelludo. También para las fracturas de cráneo con hundimiento, lesiones de la masa intracraneal y lesiones penetrantes del cerebro. Y bueno, la intervención consiste en la exploración, limpieza y sutura de la herida, y es importante limpiar e inspeccionar la herida a fondo antes de suturar, ya que una de las causas más comunes de infecciones de esta zona es por una inadecuada limpieza y desbridamiento. El control de la hemorragia se realiza aplicando presión directa y cauterizando o ligando los vasos grandes. Y se continuará aplicando las suturas apropiadas, ya sean clips o grapas. Y será de suma importancia, sobre todo en los niños y en los adultos mayores, en quienes la pérdida sanguínea puede ser extensa. También se debe inspeccionar cuidadosamente la herida mediante visión directa en busca de signos de una fractura de cráneo o material extraño, así como pérdida de líquido cefalorraquídeo, en el cual podría asociarse un desgarro dural. Ante casos de fracturas de cráneo abierto o deprimidas, deben consultarse a un neurocirujano una vez que se hayan confirmado por radiografía o tomografía. Y bueno, para los pacientes con fracturas de cráneo con hundimiento, pues es esencial realizar la tomografía para identificar el grado de presión y sobre todo para ver si existe un hematoma intracraneal o una contusión. El tratamiento quirúrgico de las fracturas de cráneo deprimidas depende en parte si la fractura está abierta o cerrada. Van a requerir una intervención quirúrgica específica cuando el grado de presión es mayor que el espesor del cráneo adyacente o cuando están abiertas y muy contaminadas. En caso de las fracturas deprimidas compuestas, las indicaciones básicas para el tratamiento quirúrgico pues van a ser que existe un hundimiento de 8 a 10 milímetros o que sea mayor que el grueso de los huesos del cráneo. También si existe un déficit neurológico evidente, si existe pérdida de líquido cefalorraquídeo, si la fractura es abierta con hundimiento, es decir, una fractura compuesta con exposición de la masa encefálica asociada. También si existe contaminación de la herida o si hay lesiones de la dura madre y hematoma subyacente a la fractura. Si se trata de pacientes con fracturas deprimidas menos graves y neurológicamente ilesas, pues no van a requerir ninguna intervención quirúrgica específica y estas se pueden manejar nada más con el cierre de la laceración del cuero cabelludo. Y bueno, en resumen, la intervención consiste en explorar, limpiar y suturar la herida si existe, retirar los fragmentos óseos y recomponer el cráneo si es posible y explorar y reparar la dura madre pues si esta está rota, ¿no? Y una fractura deprimida compuesta es una emergencia neuroquirúrgica, debido al alto riesgo en una infección de esta cavidad. Y bueno, las lesiones de la masa intracraneal deben ser manejadas por un neurocirujano. Y si el neurocirujano no está disponible en la unidad, es esencial que el paciente sea transferido con rapidez a un hospital con capacidad
de neurocirugía. Y en circunstancias de urgencia, como el caso de un hematoma intracraneal en rápida expansión, en el cual podría poner en riesgo la vida y donde no tengamos mucho tiempo para la transferencia, se hace una craniotomía de emergencia y esta pues será necesaria. Y lo puede realizar un cirujano que esté disponible en ese momento y que esté obviamente capacitado para el procedimiento. Y bueno, si es posible, pues que sea asesorado por algún neurocirujano. Y en caso de hematoma epidural, la intervención consiste en evacuar a través de una craniotomía la sangre alejada en el cráneo y la dura madre. Si el hematoma es subdural agudo, la intervención consiste en evacuar a través de una craniotomía y, la sangre alojada entre la dura madre y el cerebro, y a veces es necesario dejar una descompresión ósea. Si el hematoma es subdural crónico, la intervención va a consistir en evacuar a través de un agujero en el trépano la sangre degradada y alojada entre el cráneo y la dura madre. Y generalmente se deja un drenaje unido a una bolsita colectora y en algunos casos se precisa una craniotomía. También un hematoma o contusión hemorrágica intracerebral. Aquí pues la intervención va a consistir en evacuar a través de una craniotomía la sangre y el cerebro contundido de una zona del interior del cerebro. Y a veces es necesario igual dejar una descompresión ósea. Y bueno, las lesiones penetrantes del cerebro. Aquí igual se va a realizar una tomografía computarizada para evaluar estas lesiones. También se pueden hacer radiografías simples de la cabeza, que, bueno, estas van a ser útiles en la evaluación de la trayectoria, pues, de la bala y la fragmentación, así como la presencia de grandes cuerpos extraños y de aire intracraneal. La tomografía y la angiografía convencional se van a recomendar en cualquier lesión cerebral penetrante y cuando una trayectoria pasa a través o cerca de la base del cráneo de los senos durales. Las lesiones penetrantes que embarquen las regiones orbitofacial o pterional deben ser sometidos a una angiografía para identificar un aneurisma intracraneal o fístula arteriovenosa, por lo cual se recomienda una cirugía endovascular. Las heridas pequeñas por entrada de bala en la cabeza, aquí debemos de tener un cuidado local de la herida y el cierre en pacientes cuyo cuero cabelludo no está desvitalizado y que no tiene ninguna patología intracraneal importante. Y los objetos que penetran en el compartimiento intracraneal o fosa infratemporal deben dejarse en su lugar hasta que se haya evaluado, ya que no nos pueden conducir a una lesión vascular fatal o hemorragia intracraneal. Bueno, después tenemos las lesiones penetrantes de cerebro. Aquí se va a utilizar un agujero de Busch o craneostomía o craniotomía, que consiste en colocar un agujero de perforación de 10 a 15 milímetros en el cráneo. Se va a realizar por el equipo de neurocirugía y es el procedimiento de urgencia de elección. Este se utiliza en hematomas accesibles y en pacientes en los cuales pues, el deterioro neurológico sea pues, rápido. También es el proceso definitivo para descomprimir el cerebro y salvar la vida del paciente. Y en esta situación, los miembros del equipo de trauma deben hacer todo lo posible por tener un profesional capacitado y con experiencia para hacer el procedimiento y de la misma forma que se realice en el momento oportuno. Ahora, en cuanto al pronóstico, pues todos los pacientes que requieran un tratamiento agresivo a la espera de la consulta de un neurocirujano. Los niños tendrán una notable capacidad para recuperarse de las lesiones aparentemente devastadores. Y las contusiones grandes, los hematomas y la hemorragia intraventricular se asocian a una mayor mortalidad, especialmente cuando se trata de ambos hemisferios. Ahora, vamos a ver lo de la muerte cerebral y este implica que no haya o exista ninguna posibilidad de que la función cerebral se recupere. Aquí pues tenemos varios criterios diagnósticos
como que la escala de Glasgow sea menor a 3. También que tengamos pupilas no reactivas, es decir, que tengamos midriasis bilateral, la ausencia de los reflejos del tronco cerebral, como el óculo cefálico de córnea y los ojos de muñeca y sin reflejo nauseoso. También que no exista esfuerzo respiratorio espontáneo en las pruebas formales de apnea, que este sería el cese completo de la señal respiratoria, al menos de 10 segundos de duración. Y la prueba va a ser positiva si los movimientos respiratorios están ausentes. También se le va a realizar una gasometría y aquí pues la presión de CO2 debe estar mayor a 60 milímetros de mercurio. También si tenemos ausencia de los factores de confusión, como ausencia de intoxicación por drogas o hipotermia, ya que en la hipotermia o coma barbitúrico puede imitar a la muerte cerebral, pero pues estas obvio sí son reversibles. Y también pues la persistencia de estas condiciones deberán ser mayores a 24 horas. Como auxiliares de diagnóstico para la muerte cerebral, debemos de realizar un electroencefalograma en donde lo vamos a encontrar sin actividad y también la determinación del flujo sanguíneo cerebral. Aquí puede ser con una angiografía cerebral, que es el gold standard, y aquí va a haber ausencia de la circulación en la bifurcación carotidia o en el polígono de Willis. Entonces, pues aquí se ve cómo está en el electroencefalograma, cómo no hay actividad o estímulo. Y en el angiograma cerebral, pues vemos que no hay circulación. Ahora, para finalizar este tema, pues debemos de tomar en cuenta que pues debe realizarse un buen trabajo en equipo. Y aquí el líder del equipo debe asegurarse de que el equipo es capaz de gestionar una lesión cerebral primaria para la prevención de la lesión cerebral secundaria. Y también debe de reconocer la importancia de las vías respiratorias para asegurar que los pacientes con lesiones craneoencefálicas no experimenten una hipoxia innecesaria. También se debe reconocer la necesidad en la participación de los expertos en neurocirugía en una etapa apropiada y en el momento oportuno, sobre todo cuando el paciente requiere una intervención quirúrgica. Y también se debe de asegurar la transferencia oportuna de los pacientes a un centro de trauma cuando se requiere. Y debe asegurarse que los pacientes con lesiones significativas en la cabeza sean transferidos a instalaciones donde puedan ser monitoreados, observados, para detectar algunos signos de deterioro de forma adecuada. Y bueno, debido a que algunos pacientes requieren intervención por parte de neurocirugía, debe ser capaz de priorizar el tratamiento de la lesión cerebral con otras lesiones potencialmente mortales, tales como la hemorragia. Y bueno, mediante la discusión entre representantes de diferentes especialidades quirúrgicas, esto se debe hacer para asegurar lesiones del paciente que se traten en la secuencia correcta. Y pues eso sería todo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, doctor, creo que estuvo muy bien explicado. Eso es. Yo sí le tengo una pregunta a su compañera Fernanda. Dentro de los criterios que usted nos dijo de muerte encefálica, habla de la escala de coma de Glasgow, una valoración y una calificación menor a 3. Dígame, ¿cuál es el rango de la escala de coma de Glasgow? Pues la escala de coma de Glasgow va de 15 a 3. Entonces, pues sería que no sean valorables. No, todo debe ser valorable, si no, entonces no podemos hacer el diagnóstico de muerte encefálica. No podemos dar una calificación en la escala de coma de Glasgow. Perdón, era igual a 3, no menor a 3.
Son pequeños detalles, pero es muy importante porque si no, realmente nos sugiere que no saben de qué estamos hablando en cuanto a la escala de coma de Glasgow. Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta sobre esa parte, porque en el ATLS de la 10ª edición viene una que, o sea, viene la escala de Glasgow y aparte viene o sea, está como en un cuadro, en donde viene la que es la clásica y después dice que está como la modificada. Y ahí menciona que, ve que hasta el final de la escala menciona que ninguna o sin sonidos perceptibles o ninguna o flácido, por ejemplo, en el motor. Pero después hasta en la parte de abajo, en la que es la modificada, menciona que no es valorable. Y en la leyenda que trae abajo dice que no se le asigna ninguna calificación si no es valorable. En ese caso, entonces, ¿no ponemos nada o si ponemos o me quedo con la clásica? Pues debemos de poner eso, ¿no? Que no es valorable, que en ese momento ese parámetro de la escala de coma de Glasgow no es valorable, o toda la escala de coma. Mire, por ejemplo, si hay evidencia, ¿verdad?, de que el paciente tenga una intoxicación por alguna droga, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, al momento de escribir la escala de coma de Glasgow, se supone que no es valorable. ¿Por qué? Porque el dato clínico que podríamos obtener es efecto de esa droga, no es el efecto del traumatismo como tal. Entonces, a eso se refiere, ¿sí? En cuanto que no es valorable. Ah, ok. Gracias, doctor. Muy bien. Una pregunta yo también, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, adelante. ¿Existen escalas de Glasgow modificadas para gente con discapacidades? No, como tal, no. La única modificación que se hace específicamente a la escala de coma de Glasgow es en los niños. Y sobre todo en la respuesta verbal, o sea que en los niños muy pequeños, en los lactantes menores que todavía no tienen un lenguaje adecuado y que no pueden darnos una respuesta como tal, ¿verdad? Entonces, esa es la modificación. Y entonces en el caso de gente con discapacidad, ¿qué se hace? Primero es determinar qué tipo de discapacidad tiene y a partir de ahí ver si hay mayor deterioro neurológico, ¿no? Ah, ok. Doctor, yo también tenía Mande. una pregunta respecto Adelante. a eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, no tiene globo ocular, por ejemplo? ¿No tiene qué, perdón? Los globos oculares. Ajá. Por ejemplo, Pues ahí tienes que especificar, ¿no? O sea, paciente, que el parámetro de respuesta, pero fíjate, es que no hablamos, la respuesta ocular está mal dirigida. ¿Qué es lo que estamos valorando? No estamos valorando el globo ocular, no estamos valorando la pupila, estamos valorando es la apertura palpebral. ¿Abre o no los párpados? O sea, decimos generalmente abre los ojos, bueno, más bien es los párpados, ¿verdad? Sí. O sea, no estamos valorando el globo ocular precisamente. O sea, al abrir los ojos, por supuesto, hacemos una valoración muy rápida si las pupilas están simétricas, son del mismo tamaño, en fin, si responden no a la luz, en fin, o si hay una lesión dentro del globo ocular, pero para eso primero es la apertura palpebral y el parámetro que valora, ¿verdad?, la escala de coma de Glasgow es eso, ¿verdad?, la apertura palpebral, no es el globo ocular. Ok, doctor. Muy bien, ¿algo más? No, creo que no, doctor. No, miren, este tema es muy interesante porque además, primero recuerden que en trauma todos los pacientes son caso médico legal, ¿sí? Entonces, si no sabemos valorar adecuadamente un paciente, el riesgo es que lo dejemos ir y tenga un deterioro súbito y entonces, ¿verdad?, como lo dejamos ir sin una adecuada valoración o sin haberle prevenido de posibles riesgos de complicaciones o de manifestaciones, pues al rato es un problema médico legal, pero para nosotros como personal de la salud, no para la persona que haya ocasionado el accidente, ni mucho menos. Entonces, aquí esto es muy importante y sobre todo en los extremos de la vida y principalmente
¿verdad? En los adultos mayores. Miren, los adultos mayores, ¿sí? Como ellos tienen una atrofia córtico-subcortical, ¿sí? O sea, el cerebro se va haciendo pequeño, van dejando un espacio. Y entonces aquí, en este tipo de pacientes, la doctrina Monroe-Kelly, pues prácticamente no podría ser usada para decir que, ¿verdad? Cualquier masa ocupativa, bueno, desplaza el cerebro y provoca síntomas. Sí lo va a hacer, pero lo va a hacer muy tardía. Yo tengo la experiencia de haber visto pacientes mayores a los 65, 70, 80 años, ¿verdad? Que llega el familiar con el paciente y nos dice, oiga, doctor, es que estábamos platicando, estábamos comiendo y súbitamente se desmayó o súbitamente perdió el estado de alerta. Y entonces, bueno, debemos de checar una arritmia letal, debemos de checar la glucosa, en fin, ¿verdad? Y también debemos de investigar si hay antecedente de un TC previo. A veces hablamos de una semana, de un mes. Hemos tenido, o bueno, se han visto pacientes con traumatismo craneoencefálico de 6 meses anteriores al momento del deterioro neurológico, ¿sí? Y que aparentemente, ¿verdad? Estaban bien y súbitamente se deterioraron. ¿Y qué pasó? Bueno, como había un espacio que llenar por la atrofia del cerebro, ¿verdad? Hasta que ese coágulo no llenó completamente ese espacio y empezó a provocar lo que llamamos el efecto de masa, que es desplazamiento de la línea media y compresión de algunos centros importantes en el cerebro, es lo que va a provocar los efectos de herniación y posteriormente el deterioro agudo del paciente o aparentemente agudo. Entonces, se realiza en esos pacientes, llegan inicialmente, se hace la valoración clínica, se realiza la tomografía, sobre todo si hay pérdida, pérdida del estado de conciencia, así sea segundos, minutos, ¿sí? Y si no encontramos nada, ¿verdad? Y creemos que el paciente se puede ir a casa, ¿verdad? Le debemos de referir en la nota, ¿verdad? Que el familiar o el mismo paciente deben de observar o estar pendiente de su estado clínico, de que no presente movimientos anormales, de que no presente actitudes anormales, de que no presente tendencia al sueño, de que no presente vómitos sin causa aparente, que no presente parálisis, ¿verdad? De una de las dos extremidades del mismo lado. O sea, todo eso se le debe de explicar tanto al paciente como al familiar. Y se le indica que en caso de cualquiera, que presente cualquiera de esos datos, deben de regresar de forma inmediata, ¿verdad? Todo se queda asentado en el expediente para evitarnos problemas posteriores, ¿verdad? Por una aparente mala atención del paciente. Entonces, cuidado con esos pacientes, ¿verdad? Se dice incluso, ¿sí? Que esto, ¿verdad? Además del hematoma subdural crónico que se llega a ver, en esos pacientes, aunque es muy raro, también puede haber hematomas epidurales. Y un dato clínico muy característico del hematoma epidural es justo al momento del accidente, al momento del trauma, pierden súbitamente el estado de alerta. Y mientras llega el servicio de atención prehospitalaria, los paramédicos, posiblemente en ese inter, él ya recupera el estado de alerta, aparentemente está lúcido. Se traslada a su valoración al hospital y después súbitamente pierde nuevamente el estado de alerta. Eso es un dato muy característico del paciente con hematoma epidural. O sea, pérdida súbita del estado de alerta, recuperación del estado de lucidez y nuevamente el deterioro neurológico, ¿sí? Entonces, todos esos pequeños datos debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Aquí esto es algo que no se nos debe de olvidar, que no debemos dejar pasar, y algo muy importante es que debemos de dominar una adecuada, ¿verdad?, exploración o identificación de los parámetros de la escala de coma de Glasgow. Sí, esto es muy importante porque acuérdense que es una escala diagnóstico terapéutica, ¿sí? Clasifica al paciente dependiendo de la puntuación que sea y dependiendo de esa puntuación nos sugiere qué es lo que podemos hacer con el ABC del manejo inicial del paciente. Entonces, son situaciones
que debemos de estar muy, muy pendientes. ¿Alguien quiere comentar algo más o preguntar algo más? ¿No? No, doctor, creo que ya no. Muy bien, entonces vamos a ver que nos presenten las imágenes del cuestionario y ahorita pedimos que alguien nos describa cada una de ellas. Entonces, vamos a empezar con Cruz Barrera. ¿Se encuentra? Sí. ¿No está Cruz Barrera? Sí, ¿sí me oye, doctor? Adelante. Descríbenos estas primeras 3 imágenes, por favor. Bueno, lo que yo puse, que sería la opción 1, le puse que... ¿Sí me oye? En la 1 puede ser el edema cerebral. Bueno, esa es la opción que yo puse. Ajá. ¿Qué más? Y en la 3 tenemos el reflejo corneal. ¿Sí me escucharon? No, la 2, ¿qué? Perdón. No te escucho, perdón. La equimosis bipalpebral. Ajá. Y en la 3 ya el reflejo corneal. Bueno, que se está explorando el reflejo corneal. Muy bien. La 2, ¿qué nos sugiere esa equimosis bipalpebral? Que hay hay un traumatismo craneoencefálico y que hay una lesión a nivel de cráneo frontal. No, así como tal frontal, como que es muy generalizado. Es fractura del piso anterior. O sea, fue una fractura en la base del cráneo. Se sugiere que podría ser específicamente de piso anterior, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo en las 3 respuestas? ¿O alguien tiene otra? No, sí, sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, muy bien. A ver, la que sigue, por favor. Muy bien. La que sigue, a ver, ¿se encuentra Cano Payares? Sí, doctor, aquí A ver, estoy. descríbanoslo, por favor. Bueno, en el número 4 yo puse que es una hemorragia supraaracnoidea. Ajá. En la 5 es el hematoma epidural. Uh-huh. Y la 6 era la anisocoria pupilar. Eso es. ¿Y la anisocoria pupilar qué nos sugiere? La anisocoria pupilar es una lesión corticoespinal. No. Sus compañeros hablaron muy bien de ella al inicio. Sí, no recuerdo. Solo me acordaba de la miosis y la midriasis. A ver, ¿Pesina se encuentra? No, doctor, tuvo un problema familiar y no pudo tomar la clase. Es muy bien. A ver, ¿Reyes Rodríguez se encuentra? Tampoco tuvo ella no sé qué tuvo que hacer, pero no pudo tomar tampoco la ¿Cómo clase. te llamas tú? Zúñiga. A ver, Zúñiga, dinos. Sí, bueno, me parece que es por el
se daña el nervio oculomotor y por lo tanto hay puede ser por una compresión. Y bueno, lo que pasa es que las fibras parasimpáticas del tercer par craneal, pues al quedar afectadas producen la midriasis en un solo ojo. Bueno, ahora todo eso tradúcenoslo. ¿Cuál sería el diagnóstico? O sea, ¿eso se trata de qué? A ver, Castillo, díganos de qué se trata. Sí, Doc, es una herniación bucal del ojo. ¿Verdad? A eso se le agrega la hemiparesia, ¿verdad? Sí. Sí, que al principio la explican. Entonces, la anisocoria más la hemiparesia es igual a una herniación uncal, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. Las que siguen, por favor. Eso es. A ver, ¿se encuentra Hernández? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, ¿qué Hernández? ¿Usted, Lule? Aquí estoy, sí. A ver, díganos, por favor. En la 7 puse que era un hematoma subdural. Ujú. En la 8 puse un hematoma subgaleal, pero no estoy segura. Sí, o sea, es muy evidente, ¿verdad? Ajá, sí, porque Sí, bueno, sí se alcanza a notar ahí, pero tenía duda con otra imagen, pero eso ahorita lo veo. Y en la 9 le puse herida por proyectil de arma de fuego porque pues se alcanza a ver el trayecto y las esquirlas, ¿sí? Esquirlas óseas. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o tiene otra respuesta? Yo tengo una duda, Doc. A ver, dígame. En la imagen de la hemorragia subgaleal, ¿qué es lo otro? Bueno, a mí me confundió un poquito porque pienso que hay algo agregado, pero no sé qué sea. Ajá. Podríamos tomarlo, ¿verdad? A nivel frontal, la posibilidad de hemorragias intraparenquimatosas frontales, ¿verdad? Ah, ok, Doc. Gracias. ¿Sí? Pero no había esa opción, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más quiera comentar de estas tres imágenes? ¿No? Bueno, pónganos la que sigue, por favor. Muy bien. De ahí, por favor, que permítame tantito. Flores Rubalcaba, ¿se encuentra? Sí, Doc, soy yo. A ver, dinos. Bueno, de las 10 es la actitud de celebración. La 11 es la midriasis bilateral. Sí. Y la 12 es la fractura hundida. Muy bien. La midriasis bilateral, ¿a qué lo relacionamos? Según lo que nos presentaron sus compañeros. ¿Qué dato de qué entidad específica nos hablaron? ¿De una herniación? No, eso sería anisocoria, o sea, pupilas de diferentes tamaños. No, la verdad es, bueno, es que a lo único que me recuerda es pues a un traumatismo de columna, pero no recuerdo de lo que hablan mis compañeros. De columna no hablamos. A ver, Fernanda, platíquenos a qué se refería esas pupilas midriáticas o a qué podría referirse según lo que usted nos platicó. ¿Sí se encuentra Fernanda todavía? Oiga, Doc, una preguntota. Bueno, Mande. Dice que no puede prender su micrófono, mi compañera Fer. Eso es.
A ver, Cintia Chávez. Aquí estoy, doctor. Platíquenos. ¿De qué cree que se podría tratar esas pupilas midriáticas? Le voy a dar otro dato. Glasgow de 3. No recuerdo, doctor. No recuerda. ¿Se encuentra Villavicencio? Sí, doctor. A ver. ¿Cómo relaciona Glasgow 3 pupilas midriáticas? ¿A qué? ¿A la muerte cerebral? A la muerte encefálica, ¿verdad? Es un dato que lo vamos con otros datos clínicos, ¿verdad? Por ejemplo, la reflexia generalizada, esas pupilas midriáticas con lo que llamamos ojos de muñeca, o ¿qué tipo de reflejo está asociado a los ojos de muñeca? ¿Mm? El Lóculo cefálico, ¿verdad? Sí, entonces es un dato más, por ejemplo, la ausencia de movimiento respiratorio o, ¿verdad? La apnea como tal, en fin. Muy bien, los siguientes 3, por favor. Oiga, doctor, perdón, pero yo tenía una Mande. pregunta. Dime. Es que en el ATLS también habla de que la midriasis, digo, no, igual yo creo que nada más se equivocaron o no sé, habla de las herniaciones y creo que es específicamente de Pero hablan de la midriasis de una sola pupila. Solamente. Okay. Exactamente. Sí. La midriasis de la pupila relacionada con hemiparesia, ¿verdad? Contralateral. Pero es midriasis exclusivamente de la pupila del lado afectado. Aquí estamos hablando de midriasis bilateral. O sea, ambos ojos con grandes pupilas. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a ver estas imágenes que estábamos viendo. ¿Se encuentra Lara? Sí, aquí estoy, doctor. A ver, platícanos. En la 13, bueno, yo pensé que era un neumoencéfalo. Eso es, muy bien. Y en la 14, la herniación uncal. Eso. Es la imagen del libro. Ajá. Y el 15 es el reflejo oculocefálico. La exploración del reflejo oculocefálico. ¿Sí? Muy bien. La que sigue, por favor. A ver, Basurto, díganos de esas imágenes. Sí, la 16 es miosis popular bilateral. La 17 es el signo de Baron, que es la hipnosis retroauricular. Y la 18 es la medición de la presión intracraneal. De la 17 nos referimos a qué tipo de lesión. Es igual fractura del piso, pero este es del piso del cráneo. Del piso medio, ¿verdad? Sí. ¿Saben ustedes con qué debemos de hacer diagnóstico en un paciente con unas pupilas tan cerradas como esas, con esa miosis bilateral? Con una sobredosis, podría ser. Exacto, con una intoxicación por drogas, ¿sí? Por eso, dentro del laboratorio, entre comillas, de rutina de un paciente con trauma, una de las muestras va al laboratorio de toxicología, ¿sí? Muy bien. A ver las últimas 2, por favor. A ver, Hernández Roldán, ¿se encuentra? Sí, doctor. A ver, platíquenos. No sé si estoy bien, pero en la 19 puse herniación uncal y en la 20 puse otorrea. Eso es. Bueno, en la 20 está bien, pero la 19 no. Ok. A ver, ¿quién nos dice de qué se trata la 19? La 19 puede ser una hemorragia intraparenquimatosa. Así es, ¿verdad? Sí.
Si se fijan, incluso está rodeado por tejido cerebral, ¿sí? La sangre siempre en el cerebro, en la imagen tomografía, va a tener la misma densidad aparente que el hueso, o sea, se ve blanca y está dentro de el parénquima cerebral, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor, Mande. sobre en la tomografía, cuando hay sangre, como lo acabo de mencionar ahorita en el cerebro, que se ve con la misma densidad que la del hueso, conforme va pasando el tiempo, ¿va cambiando esa densidad o se sigue viendo de ese mismo color blanco brillante? ¿O va disminuyendo el tono? Va disminuyendo, pero al final usted pareciera que lo viera igual. O sea, no se vuelve como gris, no se vuelve o vuelve a ser negro, por decirlo así, sino, o sea, sí queda blanco, pero no es tan brillante, por decirlo, como el hueso, como la imagen del hueso. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Doctor, para sacar la tomografía computarizada en paciente con menor a 13 de Glasgow, ¿se va derecho a tomografía o...? El libro dice eso, pero no sé. Mire, así de definición, tomografía es igual a TC moderado y severo, así de entrada. El TC leve tendremos que valorar alguna indicación específica, por ejemplo, el adulto mayor, por ejemplo, la pérdida del estado de alerta, más la edad, ¿sí? O sea, tendríamos que valorar su condición clínica y qué pasó en el escenario prehospitalario, si es que nos pueden dar datos, ¿verdad? Para indicar o no la tomografía. Pero en el TC moderado y TC severo, por supuesto, de entrada, además de la exploración física, es la tomografía. Ok, doc. Muy bien. ¿Algo más? Doctor, ¿qué tan común es que los TC aumenten de grado? Por ejemplo, de un leve a un moderado o un moderado a un severo. Mucho. Yo les comentaba, ¿verdad? Aquí, bueno, yo les refería el espacio que va dejando todo paciente que va aumentando de edad o que va siendo de mayor edad, pueda por la atrofia que va teniendo el cerebro. Pero hemos visto pacientes de 30, 40 años que también tienen ese tipo de atrofia. Y entonces, ¿verdad? Se supone que los pacientes jóvenes no hay un espacio mayor de lo que debe de ser lo normal en cuanto a por dónde corre la sangre, por dónde corre el líquido cefalorraquídeo o dónde circula, ¿sí? Ahí ya no hay espacio donde pueda alojarse la sangre sin provocar efecto de masa. Pero cuando hay un espacio que fue creciendo por esta atrofia, entonces, ¿verdad? En estos pacientes de 30 a 40 años, son pacientes que parecían, tienen pura cefalea, quizás tengan mareo, pero súbitamente se deterioran. ¿Por qué? Pues porque ya creció, ya se acumuló más sangre y ya tuvo el efecto de masa. Entonces, es muy frecuente este tipo de situaciones. Por eso, ante la duda, ¿sí? La sugerencia es que nosotros, bueno, yo lo que hago, hacíamos algunos compañeros, es que nadie va a tener TC leve, todos tienen TC moderado. O sea, tomábamos esa decisión para darle seguridad al paciente y también para darnos seguridad a nosotros. Y entonces todo paciente va con tomografía, va con exploración neurológica inicial y se va repitiendo esa exploración cada 30 minutos, cada 60 minutos, dependiendo cómo va siendo la evolución del paciente, ¿verdad? Y así aseguramos la integridad del paciente y nos aseguramos nosotros. Doctor, gracias. Muy bien. ¿Algo más? No, creo que no, doctor. Bueno, nada más recuerden, el objetivo de identificar a los pacientes de TC es evitar la lesión cerebral secundaria. Y la lesión cerebral secundaria no necesariamente está asociada a un trauma cerebral que no nos hayamos dado cuenta, sino va asociado a pacientes que están hipovolémicos, pacientes que tienen hipoxemia inicial y después se traduce en hipoxia, pacientes que tienen hiperglicemias, ¿verdad? Pacientes, ¿verdad? Que
que tienen otra comorbilidad asociada, el hipertenso, el diabético, el que usa anticoagulantes, en fin. Entonces, a eso se refiere evitar la lesión cerebral secundaria. Entonces, todos esos pacientes, no se nos olvide el ABC de la reanimación, importantísimo. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues si no quieren comentar, preguntar, ¿verdad? ¿Algo más? Pues aquí la dejamos, doctor, en este momento. Mande, adelante. Nada más para comentarle tantito, somos el próximo equipo en pasar con trauma de columna.